Buenos días, estimados estudiantes. Nos encontramos ya a punto de finalizar lo que es este sistema de pasos de investigación que hemos realizado a lo largo de este ciclo. Y a continuación pues vamos a explicar en qué consiste el capítulo 5 y el capítulo número 6, ya para ir dándole un cierre a este trabajo. Para poder iniciar con estos capítulos deberemos en primer lugar haber terminado con lo que es la elaboración del capítulo número 4 visto la semana pasada. Una vez realizadas todas esas encuestas de manera virtual o de manera hipotética, y una vez tabulado y graficado toda la información, podremos iniciar con la elaboración de este capítulo 5, titulado Comprobación de supuestos. Para este capítulo podemos iniciar con las siguientes palabras de apertura, como las que he colocado a continuación, y explicar, ¿verdad?, que después de haber detallado la organización de los datos y el análisis de los mismos, se da paso a lo que es la comprobación de los supuestos. Pues no tendría sentido realizar una investigación, aunque sea hipotética, ¿verdad? Bueno, más allá de que ha sido hipotética, es bueno que conozcan ustedes los pasos, ¿verdad?, para poder comprobar qué tan verídico o qué tan científico o qué tanta relevancia social tiene la elaboración de esta investigación si no comprobamos los supuestos que nos hemos planteado desde un inicio. Por lo tanto, vamos a realizar esto para este capítulo y vamos a comenzar luego de esta pequeña introducción con un pequeño párrafo que diga que para comprobar si los supuestos se cumplen o no se cumplen, hemos tomado un porcentaje del 66%. Se ha decidido tomar un porcentaje del 66% debido a que por cada una de las variables teníamos únicamente 3 indicadores. Y para poder determinar si es verídico o no que se cumple la variable, se ha determinado que cada uno de los indicadores pues tenga un porcentaje de 33.33, ¿verdad? Así puede llegar al 100%. Por lo tanto, si dos de las respuestas son positivas, se esperará, ¿verdad?, de que la variable se cumpla, ¿verdad? Y que el supuesto también va a llevar a que este mismo se cumpla. Si hubiéramos ampliado la cantidad de preguntas, pues no sería un porcentaje del 66%, sino que podría ser del 75%, pues es más grande el grado en el que se puede desviar o que se puede redireccionar las respuestas que van a dar las personas. Sin embargo, pues como nosotros solo colocamos 3 preguntas, lo vamos a dejar un poco más cerradito esta parte. Entonces, para continuar con este capítulo, vamos a colocar de manera textual, ¿verdad?, el supuesto número 1, lo vamos a escribir de manera textual acá. Y una vez lo coloquemos, vamos a poder detallar los porcentajes que se han obtenido de manera general sobre el resultado de esta variable. Perdón, de las variables que tenemos para este supuesto. En relación con este supuesto, podemos realizar nosotros una tabla más o menos así, en la cual pues estas no van a ser necesarias que la coloquen en su trabajo de investigación, sino que bastará, ¿verdad?, con cada una de los aportes que ustedes puedan colocar de manera escrita. Esta solo puede servir como resumen. Entonces, en este caso tenemos acá el supuesto número 1 y podríamos decir que es el supuesto número 1 de la variable independiente, ¿verdad? Por lo tanto, quiere decir que vamos a tener nosotros dos tablas similares, una siempre del supuesto 1, pero que sería de la variable dependiente, ¿verdad?
Estamos refiriendo que estas tablas van a ser utilizadas únicamente para lo que es la encuesta o para lo que es la lista de cotejo, ¿verdad? Si es entrevista, pues no vamos a retomarla. Para esta parte, entonces, he colocado acá como por ejemplo la pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3, haciendo referencias únicamente a tres indicadores que están relacionados con lo que son la variable independiente. Y acá he colocado una escala de valoración de las que son más utilizadas, ¿verdad? En este caso sería siempre, a veces y nunca. Los datos que he colocado son datos al azar, pero ustedes deberán de extraerlos de las preguntas que han retomado de sus investigaciones. Si se fijan, tengo yo que para la pregunta 1, que podría ser cualquiera, tengo que el 30% de la población me contestó que siempre, ¿verdad? La pregunta, el 20% a veces y el 50% nunca. Si se fijan de manera horizontal, el resultado, ¿verdad? Es 100%, 30 más 20, 50 y 50 más 50, 100. Por lo tanto, todo está bien de manera estadística. Para la pregunta 2 es similar, 60 más 40, 100. Y para la pregunta 3, 60 más 30, 90 más 10, 100. Y de manera vertical también está sumado al 100%. Perdón, de manera vertical vamos a realizar nosotros una media, ¿verdad? ¿Cómo se ha desarrollado esta media? Se ha sumado 30 más 60 más 60. Esto da un total de 150 más o menos. Y este 150 se ha dividido entre 3, ¿verdad? Por lo cual da un resultado del 50%. Entonces, con respecto a la variable independiente, podemos decir que se cumple en un 50% esta variable, ¿verdad? Y en un 30% podemos decir que la cantidad de las personas opinaron a veces y en un 20% opinaron que nunca. Recordemos que todo el proceso que hemos desarrollado de cada una de las partes del proyecto siempre ha sido redactado en manera en positivo, ¿verdad? Por lo tanto, se espera que la escala que ustedes hayan colocado para esta parte se cumpla, ¿verdad? En cuanto a lo que es lo positivo. Ahora, hemos determinado únicamente lo que sería para la variable independiente. Ahora, a continuación deberá existir también un cuadro que nos hable de la variable dependiente. Y deberá tener la misma información básicamente que está colocada en esta tabla. Pero será con respecto a la pregunta 4, la pregunta 5 y la pregunta 6, ¿verdad? Ahora, una vez hagamos ese cuadro, podemos hacer también nosotros una media entre los resultados que obtuvimos entre el total del valor positivo. Supongamos que para la variable dependiente obtuvimos que el valor siempre se cumplía un 75%, en este caso, deberemos sumar el 75 más el 50 y dividirlo entre 2 para determinar más o menos si ese porcentaje alcanza como mínimo el 66% o más de las variables. Ahora, si cumple el 66% mínimo, estamos diciendo nosotros que ese supuesto se ha cumplido, ¿verdad? Entonces nosotros colocamos, luego de acá de este supuesto, ¿verdad? Que luego del análisis exhaustivo de los porcentajes realizados en la investigación, se puede determinar que el supuesto número 1, en este caso, se ha comprobado, ¿verdad?, de que es cierto según los aspectos que ustedes han colocado sobre cada una de las preguntas, ¿verdad? Acá debe ir referida esta información dependiendo del tema que ustedes tienen. Por ejemplo, si está hablando de la infraestructura, ¿verdad? Entonces, él puede escribir, ¿verdad? El supuesto número 1 se cumple porque según la investigación se puede observar que los alumnos determinan que la infraestructura es una parte esencial para el correcto desarrollo de los ejercicios de la actividad física, obteniendo un porcentaje, y ahí donde colocamos la media que teníamos entre este 50% y el 75% hipotético, ¿verdad? Que podemos tener de la variable independiente.
Y ahí colocamos, ¿verdad?, las justificaciones de por qué como equipo consideramos que este supuesto sí, sí se aprueba, ¿verdad? O en el dado caso, pues se desaprueba. Lo ideal sería que el supuesto pues se aprobara, ¿verdad? Porque al aprobarse estamos diciendo que la suposición que nosotros hicimos como equipo fue viable y fue una suposición correcta, ¿verdad? Pues si el supuesto se rechaza, estamos diciendo de que el supuesto que hicimos fue incorrecto o no se supo suponer, ¿verdad?, correctamente para esta parte. En el caso del supuesto 2, como va referido a lo que es la entrevista, pues no será necesario realizar esta parte. Sin embargo, algunos grupos pues retomaron lo que era la encuesta y la guía de observación, entonces sí deberá realizar una segunda tabla para esta parte, ¿verdad? Y finalmente, pues una vez hemos realizado esta parte para el supuesto número 1, vamos a dejar pues el supuesto número 2 en blanco, ¿verdad? Pues no tenemos datos verídicos. Entonces vamos a terminar con un pequeño párrafo que diga, bueno, finalmente se determina que la incidencia del deporte con los aspectos de la infraestructura están relacionados, ¿verdad? Si acaso este es tu tema, puedes iniciarlo así y determinar, ¿verdad?, que el por qué están relacionados según lo que ustedes han determinado en esta parte de los porcentajes que han venido elaborando por los supuestos. Luego, pues podemos pasar al capítulo 6, las conclusiones y las recomendaciones, en el cual podemos iniciar con un párrafo que diga que a continuación pues vamos a detallar las conclusiones y las recomendaciones, ¿verdad?, que sigo como un equipo basado, ¿verdad?, en el análisis exhaustivo de los supuestos y los objetivos que se plantearon desde un inicio y que se han venido comprobando en lo que es el análisis y en la comprobación de los supuestos. Y justamente después de esto, pues iniciamos alguna viñeta, ¿verdad? Colocamos alguna viñeta y bueno, aquí están las viñetas. Elaboramos las viñetitas, ¿verdad? Y vamos a colocar una conclusión general, ¿verdad?, por cada uno de los objetivos elaborados. Es decir, que nosotros hemos elaborado 3 objetivos, ¿verdad?, un general y 2 específicos. Hay grupos que tienen 4 específicos, entonces ellos deberán elaborar 5 conclusiones, ¿verdad? La conclusión debe abordar lo que está dicho en lo que es el objetivo, ¿verdad? O sea, cada objetivo debe ir también amarrado a su conclusión para poder llevar esta secuencia lógica. Una vez elaborada estas 3 conclusiones o 5 conclusiones, dependiendo de los equipos, ¿verdad? Deberá elaborar también lo que son las recomendaciones, el apartado 6.2. Y estas recomendaciones deberán también ser una por cada conclusión elaborada. Es decir, si en la primera conclusión pues determinamos que la infraestructura del centro escolar está en mal estado y se concluye que también al estar en mal estado pues afecta significativamente el desarrollo de la práctica de los estudiantes, ¿verdad? Eso se concluyó. Debe existir una recomendación en la cual pues nos diga qué aspectos podemos, bueno, recomendamos nosotros como futuros profesionales en la educación física, podemos recomendar para que este aspecto de la infraestructura, ¿verdad?, si fuese el caso, se mejore y pues los niños y las niñas tengan un mejor desarrollo, ¿verdad?, para realizar correctamente la actividad física. Entonces igual cada recomendación va a ir amarrada junto con cada una de las conclusiones, ¿verdad? Ojo, ¿verdad? Puede que existan equipos que tienen únicamente su objetivo general y sus 2 específicos. No deberán colocar más de 3 conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? No porque tal vez se sienta muy motivado deberá alargarlo más. Y finalmente, luego de las conclusiones y recomendaciones, perdón, caemos a lo que son las referencias bibliográficas, ¿verdad?
Para esta parte, pues retomamos únicamente lo que son las normas APA séptima edición, así como está explicado. Recuerden la parte donde estaba colocada una tabla y se colocaba lo que era cita, año, autores, ¿verdad? Entonces, eso básicamente es lo que vamos a colocar acá, excepto porque no lo vamos a colocar en una tabla, ¿verdad? Pero vamos a seguir ese patrón de cada uno de los materiales que ustedes han utilizado para desarrollar su investigación. En este caso, pueden citar, bueno, uno de ellos que los pueden citar, ¿verdad? Es el de Sampieri, si es que han retomado ustedes parte del libro de Sampieri para realizar lo que es el capítulo 3 en el diseño de la investigación. De ahí, pues, deberá sustentarse bastante todo lo que es el marco teórico en esta parte. Recuerde que usted ha buscado diferentes fuentes de información para poder retomar lo que son los antecedentes históricos, asimismo la base teórica y también aquellos conceptos que ha determinado usted en la parte conceptual de este mismo marco teórico, ¿verdad? Una vez hayamos llenado nosotros esta parte de la bibliografía citada, ya únicamente lo que nos resta colocar es el apartado de los anexos. El apartado de los anexos va a ir referido a todos aquellos aspectos que nos han servido para realizar nuestra investigación. El primero de ellos, sin duda alguna, va a ser el diagnóstico, ¿verdad? Entonces usted anexa acá el diagnóstico. Bueno, pero antes del diagnóstico, determinar si su investigación, perdón, si la presentación de su investigación la va a hacer en videoconferencia o la va a hacer por un enlace de YouTube. Si va a ser por el enlace, el primer anexo deberá ser acá el link de su presentación, ¿verdad? Si la va a hacer por videoconferencia, pues no va a colocar ningún link. Entonces, lo posterior, ¿verdad? Sería lo que es el diagnóstico. Posteriormente podríamos colocar lo que son los, ¿cómo se llama? Los instrumentos de recolección de información, lo que hicimos finalizando el capítulo 3 e iniciando el capítulo 4. Y por último podríamos colocar, ¿verdad? Alguna de las fotografías, si ustedes tuvieron la oportunidad de visitar el centro escolar, colocarlas, ¿verdad? El centro escolar, teniendo cuidado en no colocar los niños o censurar los rostros de ellos, nada más. Esos serían los anexos que considero serían necesarios para esta parte, pues no contamos con más aspectos que colocar de esta manera hipotética. Y con esto estaríamos cerrando nosotros el trabajo de investigación.